La niña murió en la camilla de al lado, pero su madre, que era doctora, no lo sabía. Incluso celebraba feliz el cumpleaños de la hija de su primer amor, festejando que sobrevivió a un accidente y volvió a nacer. La mujer no sabía que esa nueva vida se construyó sobre la muerte de su propia hija, porque fue el primer amor quien le robó la bolsa de sangre que le pertenecía. Y la doctora violó su ética profesional, salvando primero a la hija del primer amor, que tenía heridas más leves, empujando poco a poco a su hija biológica hacia la muerte. Unas horas antes, el padre había salido a celebrar el cumpleaños de la niña, pero sufrieron un accidente en el camino. Cuando despertó del coma, vio a la doctora y al primer amor en el lugar, mientras su hija yacía en un charco de sangre. El hombre desesperado llamó a la mujer, pero ella solo dijo que estaba ocupada, y colgó de inmediato. Luego fue a consolar a la hija del primer amor. El hombre, con el corazón destrozado, volvió a desmayarse. Cuando despertó, ya estaba en el hospital recibiendo atención. El doctor vio que la niña estaba grave, y se preparó para hacer una transfusión. En ese momento, llegó la doctora con la hija del primer amor. La niña débilmente llamó a su mamá. La doctora pareció oír algo, y justo iba a acercarse, pero fue detenida por el primer amor, quien le suplicó salvar a su hija. La doctora preguntó por la sangre. El doctor explicó que había escasez, y solo quedaba una bolsa del tipo AB. Ya se la habían asignado a la niña de la otra camilla. Al oír eso, el primer amor le quitó la sangre al doctor, y se la entregó a la doctora, pidiéndole que salvara a su hija. La doctora dudó por un momento, pero al final, tomó la bolsa sin pensarlo más, y ordenó a la enfermera hacer la transfusión. La enfermera advirtió que la niña estaba más grave, y si no recibía sangre de inmediato, podía morir. En ese momento, la doctora volvió a oír a alguien llamándola mamá, pero también la hija del primer amor gritaba, así que respondió a ella. La enfermera pensó que era su hija, y empezó a atenderla con todo, mientras la verdadera hija solo tenía a una persona a su lado. El padre volvió a llamar, rogando que al menos se acercara a verlas, pero la doctora fue bloqueada por el primer amor, y pensó que era una broma. Colgó de inmediato. El primer amor cerró las cortinas, y le dijo a la doctora que su hija se había desmayado de nuevo. La doctora, al escuchar eso, regañó a la enfermera por no tener la sangre lista, y al saber que debían traerla de otra ciudad, ordenó que le sacaran sangre a ella. La niña, al ver que su madre no la miraba, perdió toda esperanza, y volvió a desmayarse. El padre rogó al médico que le sacaran sangre a él, pero le dijeron que su condición no lo permitía. Cuando la doctora regresó tras donar sangre, le dijeron que había una niña con el mismo nombre, que estaba a punto de morir, y que necesitaba sangre urgente. El primer amor interrumpió, diciendo que hay muchas niñas con ese nombre. La doctora lo creyó, y sin dudar, le dio su sangre a la hija del primer amor. En los ojos del primer amor se asomó una sonrisa, y cerró las cortinas aún más. El hombre, lleno de rabia, no pudo hacer nada. La hija del primer amor fue salvada, pero su verdadera hija cerró los ojos para siempre. La doctora no lo sabía, y aún celebraba el cumpleaños con el primer amor, hasta que escuchó que la niña de al lado había fallecido. Pensó en ir a verla, pero el primer amor